Bienvenidos a Justicia TV Noticias, les saluda Liliana Choi y estos son los titulares. Poder Judicial evalúa pedido de extradición desde Israel contra ex primera dama Elian Karp, acusada del delito de lavado de dinero en presunta complicidad con el expresidente Alejandro Toledo. Comenzó el juicio oral contra el ex gobernador del Callao, Dante Mandriotti, por presunto delito de tráfico de influencias. Fiscalía pidió 15 años de cárcel para ex autoridad chalaca. Y en casos que hicieron historia, la sentencia por el caso narcoindultos que remeció el segundo gobierno del expresidente Alan García. Tenemos una información de último minuto. La Corte de Lima Este ordenó 9 meses de prisión preventiva contra Kevin Huarcaya Nima, acusado del delito de disturbios tras enfrentamientos ocurridos entre supuestos barristas del Club Universitario de Deportes y Alianza Lima en el distrito de Santa Anita, el cual dejó como saldo 4 heridos, dentro de ellos menores de edad. La medida fue solicitada por la primera Fiscalía Penal de Santa Anita en el marco de una investigación preparatoria contra los barristas responsables de la balacera y de los cuales Kevin Huarcaya Nima es uno de los que participó y ha sido plenamente identificado. El Poder Judicial impuso la máxima pena, prisión de por vida, a un hombre que agredió sexualmente a su sobrina menor de edad. Los hechos ocurrieron en el 2018, cuando la niña jugaba con su primo y con engaños el tío la llevó a su habitación para cometer el delito. El Poder Judicial sentenció a cadena perpetua a Joe Villacres Coaquira, quien agredió sexualmente a su sobrina menor de edad en el asentamiento humano Bocanegra en el Callao. En consecuencia, se impone la pena de cadena perpetua a cumplirse en el establecimiento penitenciario que determine el INPE, el mismo que será computado desde la fecha de la detención del acusado. Los hechos ocurrieron en octubre del 2018, cuando la menor se encontraba jugando con su primo en la vivienda del condenado. Es allí donde Villacres, con engaños y bajo amenazas, la llevó a su dormitorio para cometer el delito. En una segunda ocasión también llegó a tocarla de manera indebida. Al enterarse, el padre de la menor puso la denuncia en la comisaría de Bocanegra, llevando consigo documentación médica realizada a su hija, quien le contó lo sucedido al sentirse mal de salud. Ante las evidencias, el juzgado penal colegiado subespecializado en delitos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar del Callao condenó a la máxima pena a este sujeto por el delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de su sobrina menor de edad. Además, le ordenó el pago de 10.000 soles de reparación civil a favor de la víctima. El Ministerio del Interior ofreció una recompensa de 50.000 soles a quienes den información que permita la captura de militares sentenciados y prófugos de la justicia por crímenes de lesa humanidad, actos cometidos durante la época del terrorismo en el Perú. Luis Augusto Pérez Documet, Manuel Jesús Delgado Rojas y Luis Edgardo Paz Cárdenas son los primeros militares incluidos en el programa de recompensas del Ministerio del Interior desde su lanzamiento en el 2016. Los exoficiales del Ejército fueron sentenciados por el Poder Judicial por los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y desaparición forzada perpetrados durante el conflicto armado entre los años 1980 y 2000. Es la primera vez que el programa de recompensas incluye a miembros de las Fuerzas Armadas. En este caso, se ofrece 50.000 soles a aquellas personas que den información valiosa del paradero de los militares en retiro. Luis Pérez y Manuel Delgado ejercieron como jefes del Comando Político Militar del Mantaro en Junín. En el caso de Pérez Documet, fue jefe de la División de Fuerzas Especiales del Ejército, DIFE, y estaba a cargo de la seguridad de la Universidad La Cantuta cuando fueron secuestrados y asesinados un profesor y 9 estudiantes. Además, participó en el golpe de Estado de Alberto Fujimori. El coronel en retiro Luis Paz Cárdenas fue sentenciado a 15 años de cárcel por la desaparición del activista de derechos humanos Ángel Escobar y por el crimen del dirigente campesino Falconieri Saravia Castillo.
Los generales y coronel en retiro no asistieron a los juicios en su contra y el Poder Judicial los sentenció por delitos de lesa humanidad. Actualmente se encuentran prófugos de la justicia. Según señala el diario La República, la policía no descarta incluir a otros exmilitares sentenciados o que cuentan con orden de captura en el programa de recompensa a pedido de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. La Corte Suprema de Justicia analizó en audiencia el pedido de extradición desde Israel que se quiere interponer contra la ex primera dama Elian Karp por el delito de lavado de activos. A continuación, todos los detalles. El Poder Judicial llevó a cabo la audiencia de extradición de la ex primera dama Elian Karp de Toledo por el delito de lavado de activos en agravio del Estado peruano. La cita judicial se llevó en forma reservada. Elian Karp de Toledo, quien cuenta con 3 nacionalidades, israelí, belga y peruana, se encuentra bajo investigación en el caso de Koteva, quien abandonó Estados Unidos con destino a Israel el pasado 10 de mayo. La antropóloga tiene una orden de prisión preventiva en el Perú y enfrenta una acusación por presunto lavado de activos. La investigación reveló que la madre de Elian Karp adquirió diversos inmuebles en el distrito de Surco y pagó las hipotecas de la expareja presidencial con considerables sumas de dinero a través de Koteva Consulting Group, empresa involucrada en las operaciones. La extradición de Elian Karp de Toledo desde Israel representaría un paso significativo en el proceso judicial que busca esclarecer su presunta participación en actividades de lavado de activos en perjuicio del Estado peruano. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema inició el juicio oral contra el exgobernador del Callao, Dante Mandriotti, y el exfiscal Sandro Paredes, acusados por el delito de tráfico de influencias. El Ministerio Público ha pedido 15 años de prisión para la ex autoridad. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema inició el juicio oral contra el ex fiscal Sandro Paredes y el ex gobernador del Callao, Dante Mandriotti, investigados por el delito de tráfico de influencias simulado agravada. Tiene pues por finalidad llevar adelante los actos procesales pertinentes para que, según las teorías que se propondrán, se pueda determinar la culpabilidad o no culpabilidad de los hoy acusados, Sandro Mario Paredes Quirós y Dante José Mandriotti Castro. El director de debates, Óscar Alarcón Montoya, declaró instalado el juicio oral que se desarrolló de manera virtual con la presencia de los acusados junto a sus defensas legales. El magistrado dio a conocer las reglas que regirán en las próximas sesiones de audiencia. En las peticiones o cuestiones que se propongan o se planteen en esta audiencia deberán ser argumentadas de manera oral. Prima el principio de oralidad, ¿no? Esto, sin duda, genera pues un debate contradictorio, de tal suerte de que está prohibido, eso queda claro y lo hará saber la dirección de debate cuando corresponda, de ser el caso, esperemos que no, está prohibido dar lectura a escritos presentados con tal fin. Recordemos que el ex fiscal es acusado de haber intercedido en favor de 2 personas que fueron puestas a disposición de la Fiscalía por tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas, a pedido del ex gobernador. Se conoció que Sandro Paredes se hacía pasar como integrante de la Fiscalía de Control Interno a fin de obtener la información sobre dichos casos. A cambio de esa información, Sandro Paredes le habría solicitado a la ex autoridad del Callao para que su menor hijo permanezca en el Club Deportivo Academia Cantolao, de propiedad del ex gobernador regional. El colegiado, integrado por los jueces José Neira Flores, Walter Cotrina Minaño y Óscar Alarcón Montoya, continuarán con el juicio oral el próximo viernes 1 de marzo a las 10 de la mañana. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema analiza el pedido de extradición desde España contra el empresario Fernando Camet Picone, involucrado en los actos de corrupción que protagonizó la empresa brasilera Odebrecht por la ejecución de las obras de la carretera interoceánica sur.
En audiencia reservada, la Corte Suprema de Justicia analizó el pedido de extradición contra Fernando Camet Picone, exgerente general de JJC Contratistas Generales, implicado en el caso de las irregularidades en la concesión de la carretera interoceánica durante el gobierno de Alejandro Toledo. Como se recuerda, el empresario fue detenido en mayo del año pasado por la Interpol en la ciudad de Madrid al tener una orden de captura nacional e internacional para que cumpla 24 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos en agravio del Estado. Luego, en junio, el magistrado del caso Richard Concepción Carruancho, del primer juzgado de investigación preparatoria, solicitó que se le elabore el cuadernillo de extradición de Camet, el cual fue remitido y posteriormente aprobado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Según el Ministerio Público, este habría acordado con el exmandatario Alejandro Toledo, Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú, y otros funcionarios para ser favorecido en el proceso de licitación de la carretera interoceánica sur, tramos 2 y 3. Por ello, piden 20 años y 6 meses de prisión para el empresario. Tras la audiencia, la Corte Suprema dará a conocer su fallo sobre el pedido de repatriación de Camet en el plazo de ley. El Poder Judicial advierte que atentar contra la vida de un policía, militar, magistrado del Poder Judicial o miembro de la Fiscalía se castiga con penas de hasta 35 años de cárcel. El juez Guillermo Guamán explica que este delito es grave por tratarse de un atentado a la figura de una autoridad y que afecta también la seguridad pública. Entre 25 y 35 años de cárcel puede ser condenada una persona que cometa el delito de homicidio en agravio de miembros de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, o contra un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, o cualquier autoridad elegida por mandato popular. Así lo advirtió el Poder Judicial. Que la víctima del homicidio sea algún funcionario comprendido en el artículo 39 de la Constitución Política, que el agraviado sea un miembro de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, un miembro del Tribunal Constitucional o cualquier autoridad elegida por mandato popular. El magistrado Guillermo Guamán Vargas indicó que la pena se determinará de acuerdo a las circunstancias en que se materialice el acto criminal. Sea a través del uso también de armas, la realización de actos de ferocidad, de codicia, lucro, para ocultar otro delito, que no necesariamente va a generar pues la imposición de la pena mínima, que sería de 25 años, sino puede ir incrementándola hasta ponerle un máximo de 35 años de pena privativa de la libertad. Explicó que las penas son más altas debido al rol que cumplen los funcionarios o autoridades. Por ejemplo, en el caso de atentar contra un magistrado, se buscaría quebrantar la realización de procesos judiciales, lo que da gravedad a este ilícito. No pretendemos señalar de que la vida de un policía, la vida de un magistrado vale más que la de cualquier otro ciudadano. No, sino por el rol que se cumple, la finalidad, por ejemplo, un miembro de la Policía Nacional que transita por la calle es sinónimo de cumplimiento de su deber y por parte de la población un sinónimo de seguridad. Guamán Vargas definió al delito de homicidio calificado como el hecho en que una persona quite la vida a otra mediando circunstancias que dan gravedad al hecho, por ejemplo, que se actúe con ferocidad, codicia, lucro o placer con la finalidad de facilitar u ocultar la realización de un delito. Seguimos con más información. Muchísimas gracias, Liliana, por el pase. Nos encontramos en el Salón de Juramentos del Palacio Nacional de Justicia. Está con nosotros el doctor Edman Rodríguez. Él es secretario técnico de las unidades de flagrancia en todo el país. Doctor Rodríguez, bienvenido a Justicia TV. ¿Cómo va el avance de la implementación de las unidades de flagrancia en el país? Gracias por la entrevista. Bien, en principio agradecer esta oportunidad para informar que estamos avanzando. El día de hoy hemos tenido
una reunión de trabajo con todos los secretarios técnicos de las diferentes instituciones del sector justicia, vale decir, Ministerio Público, la Defensa Pública, Ministerio de Interior, Policía Nacional y el Poder Judicial, justamente para ver algunos acuerdos y algunos alcances respecto de la implementación de las unidades de flagrancia. Hemos identificado las principales necesidades de los operadores de justicia, hemos cuantificado en costos, en temas monetarios, todos estos requerimientos, justamente para pedir los recursos al Ministerio de Economía y Finanzas y de esta manera implementar de manera satisfactoria las unidades de flagrancia. ¿Cuál es el presupuesto que se requiere para este objeto? Bueno, el presupuesto es bastante abultado. Cada institución ha hecho una demanda de presupuesto. El Poder Judicial tiene alrededor de 211 millones. El Ministerio Público alrededor de 327 millones, la Defensa Pública 277 millones y el Ministerio de Interior, Policía Nacional 1.035 millones. Esto básicamente porque el Ministerio del Interior, Policía Nacional deben de implementar laboratorios que son de vital importancia. Sin laboratorios no se puede combatir la inseguridad ciudadana, la criminalidad. ¿Cuántas unidades de flagrancia ya tenemos ya funcionando? Bueno, tenemos actualmente 6 unidades piloto y 3 unidades modelo. ¿Y cuál es la perspectiva al futuro? Bueno, en este año 2024 el presidente del Poder Judicial está proponiendo implementar unidades de flagrancia en La Libertad, Lambayeque, Arequipa y Tacna en un primer tramo. Y seguramente con recursos que se siguen gestionando se implementarán unas 4 o 5 unidades más. Okay, doctor Rodríguez, muchas gracias, suerte en el trabajo. Como ustedes ven, el Poder Judicial avanza y este servicio estará muy pronto, eso esperamos todos, implementado a nivel de todo el territorio nacional. Adelante en estudios, Liliana. Bien amigos, es momento de hacer una breve pausa, pero retornamos en minutos con casos que hicieron historia. En esta oportunidad, la sentencia de los narcoindultos. Ya volvemos. Gracias por continuar en Justicia TV Noticias. Ahora les compartimos nuestro segmento Casos que hicieron historia. Recordemos la sentencia de los narcoindultos, que fue uno de los mayores escándalos durante el segundo gobierno del expresidente Alan García y que llevó al banquillo de los acusados al ex titular de la Comisión de Gracias Presidenciales, Facundo Chinguel. Un caso que nos mostró cómo la corrupción alcanzó hasta lo que tiene que ver con la excarcelación de reclusos acusados del narcotráfico y otros delitos. Mi nombre es Miguel Facundo Chinguel, DNI 028-52-277, procesado del delito de corrupción y funcionarios. Es de que el señor Facundo Chinguel habría pertenecido, liderado una organización criminal que proponía libertades y que obviamente las obtuvieron, internos de tráfico ilícito de drogas, que mueven ingentes cantidades de dinero. Mis manos están limpias, jamás le cobré un solo centavo a ningún interno. Fue el caso más mediático en su tiempo, el que acaparó las primeras planas, los titulares, el caso del que se hablaba todos los días. Fue el mayor escándalo de corrupción durante el segundo gobierno del expresidente Alan García. Corría el año 2013. En el mundo fallecía el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y asumía hasta ese entonces un casi desconocido Nicolás Maduro en su reemplazo. En el Vaticano, la renuncia de Joseph Ratzinger o Benedicto XVI como Papa remeció al mundo católico, y en el Perú, una mega comisión del Congreso hizo público a la prensa que entre los años 2006 al 2011, durante el régimen aprista, fueron indultados más de 5.000 reclusos con conmutaciones de penas presidenciales, de los cuales 3.207 eran narcotraficantes.
Esta comisión era la encargada de evaluar los casos que podían ser sometidos a indultos. Lamentablemente se advirtió que una constante en alguno de ellos, ¿no?, que se otorgaba a integrantes, a personas que habían sido condenadas como integrantes de organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilícito de drogas, quienes no solamente se les otorgó el indulto, sino que previamente se les redujo las penas que se les había impuesto inicialmente, ¿no?, a través de la conmutación de penas. Primero un proceso de reducción y posteriormente un proceso de indulto. Liberaciones que para la Fiscalía tuvo precio. Y todo partía de un informe clave de una comisión de gracias presidenciales. Para la elaboración de estos informes hubo cierta participación de internos mismos del penal, quienes se encargaban de seleccionar a aquellas personas que estarían en condiciones de pagar dinero con la finalidad de obtener un informe favorable. Todos los reflectores apuntaron entonces al presidente de dicha comisión, el aprista Manuel Facundo Chinguel, a quien se le dictó prisión preventiva. Declarar fundado el requerimiento fiscal de prisión preventiva solicitado en contra de Miguel Facundo Chinguel por el plazo de 9 meses y de Carlos Brutondo Santos igualmente por el mismo plazo, el mismo que se contará ubicado y capturado que sea el mismo. Esposado, Manuel Facundo Chinguel fue llevado a la cárcel y los peruanos fueron testigos en 180 audiencias televisadas del presunto negociado de conmutaciones a cambio de sobornos en el caso que fue bautizado como narcoindultos. El recluso Lorenzo Toledo Leiva es uno de los que la justicia determinó que sí pagó para obtener una conmutación presidencial. Tras tener el indispensable informe favorable de la comisión que presidió Chinguel, este le dijo: "La pelota está en tu cancha", se refería a que tenía que hacer llegar la ejecutoria suprema de su condena para que prosperara este trámite de conmutación. Esta frase se refería al condicionamiento funcional. Después de esta frase, Toledo Leiva envió a su hermana con un sobre para Chinguel. Está probado con la declaración de la señora Zamora Leiva que el día 30 de marzo de 2009 esta concurrió a la sede de la comisión y luego de su infructuosa intención de entrevistarse con el acusado Facundo Chinguel, le dejó con la servidora Cecilia Mayor Gálvez la suma de 1.000 soles dentro de un sobre. Pero no fue el único caso que la justicia lo consideró responsable a Chinguel. Otro de los casos fue el del narcotraficante checo Eugen Sorgo, quien pagó $17.000 y recibió una reducción de pena de 9 años de su condena total y logró ser excarcelado. Lo que se probó es que había un sujeto llamado Marco Gálvez Tello que había estado pidiendo dinero en nombre de Facundo Chinguel. Ningún monto vinculaba a Miguel Facundo Chinguel, alguna persona cercana a él, alguien de su entorno o algún familiar de él. El inicial testimonio de Ricardo Butrón dos Santos, conocido como Brasil, asegurando que Facundo Chinguel encabezó una mafia para la conmutación de penas y que fue testigo al menos de la entrega de $15.000 a Chinguel en Piura para la conmutación de pena de 2 narcotraficantes colombianos, hizo que se investigara una veintena de conmutaciones de ex reos, pero las rectificaciones de sus iniciales acusaciones desde la clandestinidad por parte de Brasil provocó que este caso tuviera un nuevo escenario. Demostramos que Brasil o Ricardo Butrón dos Santos había tenido varias versiones. Expusimos en el juicio oral las distintas versiones que tenía. Entonces Brasil primero afirmaba y el propio Brasil luego negaba. Brasil señalaba algo y luego se desdecía. Demostramos que ese testimonio era contradictorio. Jamás me encontré con él, jamás me dio un dinero alguno, jamás. El juez Guillermo Guamán integró con los magistrados Edgar Medina Salas como director de debates y María Eugenia Guillén Ledesma el tribunal que juzgó a Chinguel y a otros 13 involucrados en este caso. Se llegó a demostrar, no en todos los casos, ¿no?, pero sí se llegó a determinar la responsabilidad de casi la mayoría de personas imputadas. El 14 de diciembre de 2015, el Juzgado Penal Nacional dictó sentencia. Condenando al acusado Miguel Facundo Chinguel, cuyas calidades personales se expondrán en
sentencia integral como autor de la comisión de los siguientes delitos. Primero, contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio previsto y penado en el tercer párrafo del artículo 393 del Código Penal en agravio del Estado, por los hechos referidos a los trámites de conmutación de los internos Eugene Sorgo y Lorenzo Pérez Toledo Leiva. Y segundo, contra la tranquilidad pública en la modalidad de asociación ilícita para delinquir previsto y penado en el artículo 317 del Código Penal en agravio de la sociedad. Y como tal, le disponemos 13 años y 8 meses de pena privativa de libertad, correspondiendo 9 años por el delito de cohecho pasivo propio y 4 años y 8 meses por el delito de asociación ilícita para delinquir. Chinguel fue condenado por los casos de Eugene Sorgo y otros 2 reclusos. No obstante, en otros 21 de los casos de conmutaciones irregulares denunciadas, fue absuelto por falta de pruebas. Un año después, la Sala Penal de Apelaciones ratificó la condena por corrupción, es decir, por el cobro de coimas a cambio de reducir la condena de internos, pero en cambio absolvió a Facundo Chinguel y a los demás investigados del delito de asociación ilícita, lo que implicó que se reduzca la sentencia final de 13 a 9 años de cárcel. Determinaron que él no era líder de ninguna organización criminal, que no existía ninguna mafia y que de los 22 casos que se le había imputado que supuestamente cobró, solo se le condenen 2. Para el juez Guillermo Guamán, el caso narcoindultos dejó vacíos que no le correspondía llenar al Poder Judicial, como escuchar en sede judicial al expresidente Alan García. Surgía la duda, ¿no?, que debía ser esclarecido algunos hechos por parte de él en su condición de presidente de la República al momento de los hechos. Sin embargo, el Ministerio Público tampoco ni ninguna de las otras partes lo ofreció como testigo, ¿no? Razón por la cual nosotros como jueces no podemos suplir en este caso a las partes. El que nosotros lo hubiésemos hecho hubiese significado de alguna manera el perder nuestra autonomía, nuestra imparcialidad y ser cuestionados por ellos. También el no poder juzgar a personajes como Ricardo Butrón dos Santos, alias Brasil, el reclutador en la cárcel de los presos que buscaban corromper para ser excarcelados. El señor nunca se puso a juicio, nunca se presentó. Tal es así que se emitieron las órdenes de ubicación y captura, las llamadas requisitorias, ¿no? Tengo entendido que hasta la fecha no ha sido capturado. La policía en alguna oportunidad informó que lo tenían ubicado en la zona limítrofe de Brasil con Perú. El 22 de julio del año 2022, Facundo Chinguel recobró su libertad. Podría haber salido libre antes del 2022, siempre que él hubiese aceptado los 2 casos que se les condenó. Él nunca aceptó. Él tenía las 2 opciones, o salir por la ventana antes, pero arrepintiéndose y aceptando un delito que no cometió, o esperar hasta más del cumplimiento de la pena para salir. Él salió por la puerta, no por la ventana. Más allá de la condena efectiva, los jueces hicieron ver que el caso narcoindultos afectó severamente un aspecto moral en nuestra sociedad. Que el derecho de petición de algunos de sus integrantes se ve subordinado a intereses subalternos de los funcionarios y servidores de la administración pública. Y en segundo lugar, a la población penitenciaria misma, que no por estar privada de su derecho de libertad ha perdido el ejercicio de sus demás derechos fundamentales. Ninguna sociedad puede avanzar si aquellos que tienen la función de servir se sirven de ella, que creen que aprovecharse de los que cometieron un error justifica su actuar. Aquellos que no comprenden que actuar mal siempre tendrá un doloroso precio.
Tenemos ahora un despacho con Jean-Pierre Uribe, de la Corte Superior de Lima Sur, quien nos informa sobre las gestiones que se están realizando para la próxima instalación de una unidad de flagrancia delictiva en el distrito de Surco, una medida que garantizará una respuesta rápida y eficaz contra la criminalidad. Muchas gracias por el pase, Liliana. En efecto, el titular de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, doctor Marco Antonio Angulo Morales, recibió la visita del alcalde de la Municipalidad Distrital de Surco, Carlos Bruce Montes de Oca, con el objetivo de brindarle información sobre el funcionamiento y operatividad de la unidad de flagrancia delictiva del Distrito Judicial de Lima Sur. La visita del burgomaestre se debe al interés de conocer a detalle las bondades, retos y desafíos de su instalación a fin de replicar nuestra unidad de flagrancia delictiva en el distrito de Santiago de Surco. Durante su recorrido por las instalaciones, el alcalde Carlos Bruce tuvo la oportunidad de conocer en detalle el proceso de atención y respuesta que se lleva a cabo, sobre todo en la lucha contra la delincuencia. La unidad de flagrancia de Lima Sur es una parte crucial del sistema de justicia penal, encargada de atender los casos en los que se cometen delitos en flagrancia, es decir, aquellos que son sorprendidos en el acto. Esta unidad tiene la responsabilidad de garantizar una respuesta inmediata y eficaz ante estos delitos, preservando la seguridad y el orden en nuestra comunidad. La visita del alcalde a la Corte Superior de Justicia de Lima Sur refuerza el compromiso que tenemos con la seguridad ciudadana y el fortalecimiento del sistema de justicia, señaló el doctor Marco Antonio Angulo Morales, presidente de esta Corte Superior. Finalmente, el alcalde destacó la importancia de fortalecer la colaboración entre las autoridades municipales y el sistema judicial para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Desde la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, informó para Justicia TV Jean-Pierre Uribe. Con la presencia del presidente del Poder Judicial, la Asociación de Damas de este Poder del Estado dio por clausurada las vacaciones útiles 2024 para los hijos de los servidores judiciales. Con gran satisfacción se concluyó el programa de vacaciones útiles divertidas brindado por la Asociación de Damas del Poder Judicial que preside Patricia Sáenz de Arévalo. Ante todo, debo felicitarlos por el entusiasmo y alegría con la que han participado en los diversos eventos que se han desarrollado durante el ciclo de vacaciones útiles. Los hijos e hijas de los trabajadores de este poder del Estado explotaron nuevos horizontes y desarrollaron habilidades sociales como el compañerismo y el trabajo en equipo. Nos han dedicado un tiempo para nosotros que hemos estado bien aprendiendo, divirtiéndonos. Me independicé mucho, pude conocer muchos más amigos y muy bien me fue. Se podemos ser muy buenos amigos y que es una experiencia muy divertida. La presidenta de ADAPOG también agradeció el esfuerzo del equipo a cargo de los niños, así como el ímpetu de los padres. Y en todo momento se ha garantizado la seguridad de los participantes, además de gratificarlos con experiencias que posiblemente queden en sus recuerdos por toda su vida. A los padres, les decimos que el tiempo que han dedicado sus hijos al programa de vacaciones útiles es un tiempo aprovechado de la mejor manera y que sin lugar a dudas redundará en la formación y rendimiento escolar de ellos. Quiero también agradecer al equipo que ha estado a cargo de los niños, pues sin la colaboración de ellos no habría podido existir seguridad y bienestar para los pequeños. Por su parte, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, felicitó a los niños y niñas quienes aprovecharon al máximo los diversos talleres que recibieron en el programa de vacaciones como el de primeros auxilios, igualdad de género, ecoeficiencia, entre otros. Sin lugar a dudas, niños, esta experiencia va a ser muy buena para ustedes, han hecho nuevos amigos, han reafirmado valores referidos, por ejemplo, a conocer el medio ambiente, ¿no? El taller de ecología, ustedes saben que hoy en día hay que cuidar el medio ambiente, hay que también tener mucho respeto por los animales, por las plantas, que tanto las necesitamos. Se han divertido, eso es lo más importante, todo niño debe gozar de las vacaciones útiles. En esta actividad que inició el 19 de enero en el Club de la Unión, los niños y niñas
no solo desarrollaron y estimularon su creatividad, sino también estrecharon los lazos familiares. En los primeros 5 meses de funcionamiento, la Unidad de Flagrancia Delictiva de la Corte del Callao emitió 154 sentencias, demostrando rapidez y efectividad en la lucha contra la delincuencia. Desde su creación hace 5 meses, la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia del Callao ha emitido 154 sentencias, siendo el delito con mayor número de condenas el de hurto, robo agravado. En segundo lugar, se ubica el delito de tráfico ilícito de drogas con 44 sentencias, conducción en estado de ebriedad con 36 fallos, desobediencia a la autoridad con 15 sentencias y tenencia ilegal de armas con 6 condenas. La presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao, Teresa Soto Gordón, saludó la efectiva coordinación y comunicación que existe entre el Poder Judicial, la Fiscalía, Policía Nacional y el Ministerio de Justicia para emitir los fallos de una manera pronta y oportuna, en muchos casos dentro de las 24 horas. Asimismo, la magistrada consideró también necesario la aprobación de la Ley de Flagrancia, propuesta que es debatida en el Congreso de la República. Recordemos que en menos de un día se resolvió el primer caso de la Unidad de Flagrancia del Callao. Este resultado da a entender la importancia que cumple esta alternativa procesal de lucha frontal contra la delincuencia, expresó. En ese sentido, indicó que en el Consejo Distrital de Implementación del nuevo Código Procesal Penal, integrado por los titulares del Poder Judicial, la Fiscalía, Policía y la Defensa Pública del Callao, se acordó impulsar mejoras en el ingreso de los casos en la unidad de flagrancia. Asimismo, reveló que aprobó la necesidad de que los casos de violencia contra la mujer sean vistos por la referida unidad a fin de ser sancionados de manera rápida y ejemplar. Cintia Salirrosas de la Corte Superior de la Libertad nos tiene un reporte sobre 2 importantes convenios firmados por dicha instancia judicial con 2 instituciones ligadas al arte y la cultura de esa región. Adelante, Cintia, con la información. Gracias, compañeros de Justicia TV. Con la finalidad de seguir fortaleciendo lazos con las principales organizaciones de la región, el presidente de la Corte de la Libertad, Víctor Alberto Martín Burgos Mariños, firmó 2 nuevos convenios de cooperación interinstitucional con la Escuela Superior de Bellas Artes y el Conservatorio Regional de Música del Norte, Carlos Valderrama. Previo a la firma, el titular de este distrito judicial mostró su interés en sumarse a estas instituciones para promover la cultura en la región, y prueba de ello es la organización de los concursos de pintura y canto lírico previstos en el marco de la celebración del bicentenario de esta primera Corte del Perú republicano. Es por ello que tanto el magíster Carlos Paredes Abad, director general del Conservatorio Regional de Música del Norte, como el magíster Víctor Montenegro Burga, director de la Escuela Superior de Bellas Artes, indicaron que se comprometen a colaborar con la designación de los jurados de amplia experiencia para que evalúen a los participantes que se presentarán en cada uno de los concursos. Asimismo, facilitarán sus ambientes y promoverán la difusión de dichos certámenes a nivel nacional, entre otras acciones. Finalmente, el presidente de la Corte, Víctor Burgos Mariños, agradeció a ambos directores por su predisposición para generar este tipo de convenios. Desde la Corte Superior de Justicia y la Libertad, informó Cintia Salirrosas para Justicia TV. Es el turno ahora de Ronald Santana desde la Corte Superior de Junín, quien nos detalla sobre el trabajo realizado por esta Corte para la capacitación de los jueces de paz, que podrán tener todas las herramientas para atender los casos de violencia contra la mujer. Adelante, Ronald. Muchas gracias. Luego de 4 meses, 20 jueces y juezas de paz de la Corte Superior de Justicia de Junín culminaron el curso especializado de fortalecimiento de capacidades para la atención de los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en cada una de sus jurisdicciones. En el programa piloto participaron jueces y juezas que fueron seleccionados teniendo en cuenta la zona rural y por el número elevado de casos sobre violencia familiar. Ellos conocieron sobre la emisión de medidas de protección, identificación
comunicación y diferencias entre faltas y delitos, interacción de la justicia de paz con autoridades comunales y la valoración del riesgo. El curso informativo fue organizado por la Corte de Junín a través de la Oficina Digital de Apoyo a la Justicia de Paz, ODAJUP, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, con el financiamiento de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, COICA, en el marco del proyecto Sumac Justicia, una justicia de paz frente a la violencia. Los jueces de paz expresaron su satisfacción por el curso. Atenderemos con la celeridad y teniendo en cuenta los protocolos aprendidos, comentaron. En estos 4 meses hemos fortalecido capacidad de jueces y juezas paz de distintos distritos, ¿no? Ellos han comenzado con un proceso de reconocer situaciones de violencia, desigualdad, estereotipos de género y machismo que mayormente están presentes en las comunidades. De estas capacitaciones me fue certificado de todo lo que no sabía, aprendía, entonces, y esto volcaría hacia mi comunidad para poder fortalecer y valorar a aquellas mujeres y a aquellas que necesitan necesidad. Ha sido muy interesante, desconocíamos de muchas cosas. Hoy día nos vamos fortalecidos, ya con conocimiento para poder desempeñar en nuestras comunidades. Desde la Corte de Junín para Justicia TV, Ronald Santana Acosta. Adelante, estudios. Y un verdadero vuelco dieron las investigaciones sobre el asesinato del expresidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido en el 2021, luego que se acusó a un total de 50 personas como sospechosas de ser cómplices del magnicidio. Entre las investigadas se encuentra nada menos que la propia ex primera dama de Haití y esposa de la víctima, Martín Moïse. La justicia haitiana ha dado un giro en el caso del asesinato del presidente Jovenel Moïse en el 2021, al imputar a unas 50 personas, incluida su esposa, Martine Moïse, por estar implicado en el crimen. La ex primera dama es acusada de complicidad y asociación criminal para cometer el magnicidio, según un informe judicial. Junto con Martine Moïse, también han sido imputadas otras figuras como el ex primer ministro Claude Joseph y el ex jefe de la Policía Nacional León Charles, quien actualmente representa a Haití ante la Organización de Estados Americanos. Tanto el ex ministro como la primera dama enfrentan cargos similares, mientras que Charles enfrenta acusaciones adicionales que incluyen asesinato, tentativa de asesinato y posesión ilegal de armas. Entre los 50 imputados se encuentran 17 colombianos, haitianos estadounidenses, el jefe de seguridad, un ex agente de la unidad anticorrupción y 2 exministros. Los cargos contra ellos incluyen asociación para delinquir, robo a mano armada, terrorismo, asesinato y complicidad en asesinato, todos en perjuicio de Jovenel Moïse. Pero 4 ya han admitido su responsabilidad, 3 condenados, 1 a cadena perpetua. Entonces, ahora lo de Haití es otra cosa. ¿Qué impacto tiene esto? Bueno, hay que ver. Recuérdese que en Haití se está librando una batalla política de altos quilates, que se puede expresar y que se expresa en la situación incluso de violencia que se vive en territorio haitiano. Según el magistrado, existe una concordancia entre los cargos presentados y las pruebas suficientes para justificar la responsabilidad de medio centenar de acusados por los crímenes cometidos contra Jovenel Moïse. Hasta aquí llegamos con la información. No se olvide sintonizarnos a las 9 de la noche en los canales 13.2 de Señal Abierta, 21 de Claro y 551 de Movistar TV. También por las redes del Poder Judicial y en simultáneo por la Agencia de Noticias Andina. Además, ahora por 9 canales regionales aliados. Los vamos a dejar ahora con imágenes de nuestra variada y rica gastronomía que conquista el mundo. Permiso.